Saludos cordiales y un fuerte abrazo para todos, estimados amigos y hermanos en Cristo. Muchas gracias por escuchar y por estar pendientes de los estudios que publica Tiempo de Buenas Nuevas. En videos anteriores vimos que hay un solo galardón que es la vida eterna. Sin embargo, como hubo y hay algunos hermanos que no están exactamente convencidos con que yo haya afirmado que hay un solo galardón, y como mi objetivo es enseñar lo que realmente revela Dios por medio de su palabra inspirada, el día de hoy les comparto un pasaje bíblico donde el mismísimo Señor Jesucristo enseña que hay un solo galardón. Así que esta enseñanza se llama el galardón según nuestro Señor Jesucristo. De esa cuenta vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, de los versículos 1 al 16. En este pasaje se lee lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Muy bien. A esta parábola, algunos cristianos la llaman la parábola del pago inesperado. Otros cristianos la llaman la parábola del pago injusto. Y en su Biblia quizás diga los obreros de la viña o algo similar. Pero realmente a lo que se refiere esta parábola es al único galardón que recibe cada persona que entre, o se haga parte de la viña de Dios al aceptar la invitación de reconocer a Jesucristo como su Señor. En esta parábola, el reino de Dios es comparado con una finca o con una viña que es propiedad de un padre de familia. Es obvio que el padre de familia es Dios, Dios Padre. Veamos entonces el contexto real. Y dice, primero, cuando dice que el propietario salió por la mañana, oiga, cuando el propietario salió
por la mañana a contratar obreros para que fueran a trabajar a su viña, se está refiriendo al hecho de que el dueño de la finca salió a contratar trabajadores para que iniciaran sus labores a las 6 de la mañana, que era la hora en que principiaba la jornada laboral en aquel entonces. Y dice que convino con cada uno de ellos en pagarles un denario al día. El denario era el pago por un día de 12 horas de trabajo. Segundo, cuando dice que el dueño salió cerca de la hora tercera del día, se refiere a que el propietario salió a contratar a otros trabajadores a las 9 de la mañana. Es decir, que estos trabajadores laboraron 3 horas menos que los primeros contratados, pero les ofreció pagar, dice, lo que él creyó que fuera justo. Tercero, cuando dice que el propietario salió nuevamente en las horas sexta y novena, es decir, que contrató a unos a las 12 del día. Es obvio que estos iban a trabajar solo 6 horas del día, solo mediodía. Y a otros los contrató, dice, a las 3 de la tarde. Es decir, que estos solo trabajarían 3 horas al día. Cuarto, por último se lee que el propietario salió cerca de la hora 11ª, dice, es decir, de las 5 de la tarde más o menos, y contrató a los últimos trabajadores para su viña. Estos obviamente ya solamente trabajaron una de las 12 horas del día que incluía la jornada laboral. Ok, veamos ahora las figuras que tiene esta parábola. Primero, la viña es figura del reino de Dios. El día, que en esta parábola es el tiempo de la jornada laboral, representa la vida de todo ser humano. El día representa la vida de todo ser humano. Las 6 de la mañana, que aquí era la hora de inicio de la jornada laboral, representa el día de nuestro nacimiento. La hora de contratación, es decir, las 6, las 9, las 12, las 3 y las 5 de la tarde, representa la edad en la que una persona reconoce a Jesucristo como Señor y llega a la viña. El denario, que aquí es el pago por el jornal de trabajo de 12 horas, representa el galardón que se recibe por reconocer a Jesucristo como Señor y entrar a la viña. El denario representa la vida eterna. Repito, el denario es figura de la vida eterna. Y la noche, cuando en aquel tiempo terminaba la jornada laboral, que era a las 6 de la tarde, representa el día de nuestro fallecimiento, el día que termina nuestra vida. Luego dice que cuando llegó la noche, que acá también representa el día del juicio final, el propietario de la viña, dice, envió a su mayordomo a pagarle el jornal a todos los trabajadores de la viña, pero le pidió que pagara de los últimos hacia los primeros, de los postreros, dice, hacia los primeros. Fue así como fueron llamados primero los últimos trabajadores que fueron contratados, aquellos que fueron contratados cerca de las 5 de la tarde y que trabajaron aproximadamente 1 hora del día. Y se les pagó, dice, un denario. Póngale atención que a los que trabajaron 1 hora se les pagó un denario. Cuando los primeros contratados vieron que a los que trabajaron solo 1 hora les habían pagado un denario, creyeron que a ellos les iban a pagar más que a los últimos contratados. Pero también a ellos se les pagó un denario. Cuando vieron eso, lo creyeron injusto y le alegaron, y dice, y murmuraron contra el propietario de la viña, porque les había pagado un denario a todos, independientemente del tiempo o las horas que habían trabajado en la viña. Eso significa que todos recibieron un denario independientemente de la obra o de las obras que hayan hecho durante el día, que representa su vida. Por eso, el dueño le dijo a uno de ellos, a uno de los que estaba murmurando, le dijo, amigo, no te hago agravio.
no te he pagado menos. ¿No conviniste conmigo en que te pagara 1 denario al día? Y eso es lo que te he pagado. Toma lo que es tuyo y vete. ¿No puedo yo hacer lo que yo quiera con lo que es mío? ¿O te molesta que yo sea bueno? Oiga pues, el hecho de que todos los trabajadores de la viña, independientemente de la cantidad de horas que trabajaron al día, se les haya pagado 1 denario, significa que independientemente de la edad en la que una persona reconozca a Jesucristo como su Señor, e independientemente de la obra o de las obras que haga para Dios durante su vida como cristiano, lo que va a recibir será siempre el mismo y único galardón, que es la vida eterna. Le voy a poner algunos ejemplos bíblicos para aclarar esta situación. ¿Quiénes representan, por ejemplo, a aquellos trabajadores que fueron contratados en la viña desde las 6 de la mañana? Para mí, el profeta Samuel y Juan el Bautista, ya que ellos ni siquiera habían nacido y ya habían sido comprometidos para trabajar en el reino de Dios. Ok, ¿y qué recibieron ellos dos, por haber dedicado toda su vida al servicio de Dios? Recibieron la vida eterna. Diría el Señor, recibieron 1 denario por todo lo que hicieron durante su vida. Y según las Escrituras, ¿quién fue contratado a última hora? El hombre que fue crucificado a la derecha del Señor Jesús. ¿Qué recibió ese hombre solo por el hecho de haber reconocido a Jesucristo como su Señor o como su Rey, como dice ahí? Recibió la vida eterna. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Es decir, que recibió 1 denario. Así que, con la parábola de los trabajadores de la viña, pero especialmente con el pago único de 1 denario para todos, independientemente de lo que hubieran hecho durante su vida, nuestro Señor Jesucristo enseña que el único galardón que vamos a recibir todos los cristianos se llama vida eterna. El Señor le llamó denario, el reconocimiento por llegar a la viña, independientemente de la hora. No hay otro galardón. Muy bien, con esto finalizo el tema. Pero vamos a sacar una reflexión final. Con esta parábola, nuestro Señor Jesucristo enseña que el único galardón que todos los cristianos vamos a recibir, independientemente del tiempo o de la edad en que hayamos reconocido a Jesucristo y de lo que hayamos hecho, es la vida eterna. Y ya le dije en videos anteriores, la vida eterna se recibe en el momento en que una persona reconoce a Jesucristo como su Señor. ¿Qué obra hizo en ese momento? Poner su fe en Jesucristo. El galardón se recibe desde el mismísimo momento en que uno reconoce a Jesucristo como su Señor. No existe ningún otro galardón, y mucho menos, oiga bien esto, y mucho menos que el Señor vaya a premiar obras humanas, porque la salvación es por fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe, nos dice Efesios 2:9. Así que, si usted creía que hay varios galardones y que se van a ser dados por obras, perdone, eso no tiene fundamento bíblico. Muy bien, con esto finalizo el tema. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Mi oración es que su Santo Espíritu abra su entendimiento y podamos comprender juntos. Yo con mucho gusto le voy a enviar enseñanzas como esta para que usted pueda encontrar el verdadero contexto que el Señor puso en su palabra. También le digo, si no se ha suscrito, suscríbase
para que cada lunes a las 6 de la tarde le lleguen enseñanzas como esta. Por lo demás, que Dios le bendiga y les ayude, y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.